Creo que es mejor tomárselo un poquito a cachondeo, porque el haber presenciado en Dubái una de las tormentas más grandes de la historia, tela marinera. Porque yo simplemente fui a Dubái para asistir al evento más grande de criptos de todo el mundo, que se llama Token 2049, pero no me hubiese imaginado en Dubái, en medio del desierto, una ciudad donde no suele llover, pues esa locura. O sea, tormentas, inundaciones, todo cortado, el agua que te llegaba prácticamente hasta la cintura. O sea, no sé, o sea, un ambiente un poco apocalíptico, te podría decir. No podíamos salir del hotel, todos los eventos que se hacían a site del evento principal de Token 2049 anulados. No sé, os diré que ha sido un viaje un poquito agridulce. Estaba pensando que era un viaje donde he tenido mala suerte, pero también viéndolo de una forma más positiva, podría decir que he tenido buena suerte de presenciar pues una de las locuras más heavies de un país, de los Emiratos Árabes. Entonces, chicos, vamos a por el vídeo de hoy porque hay muchas cosas que os quiero comentar. Es un vídeo que tenía ganas de subir a YouTube, pero también os quiero comentar algo que me hace muchísima ilusión, y es que voy a ser el primer embajador oficial de Decubate. Decubate, ya sabéis, y lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor launchpad de todo el mundo. Se vienen muchas cosas con Decubate, muchos sorteos, colaboraciones. No puedo decir mucho más hasta el momento, pero sí que es cierto que me hace mucha ilusión, y también os quiero decir de que esto es gracias a vosotros, con vuestro apoyo. Y también quiero lanzar el siguiente mensaje, y es que siempre las criptomonedas como que se relacionan mucho con la comunidad angloparlante, y creo que el hecho de que yo sea un embajador oficial de Decubate y que sea el primero y que sea español, que sea hispanohablante, esto es una victoria nuestra y que tenemos que estar muy orgullosos porque estamos creciendo muchísimo. Así que muchísimas gracias y vayamos a por la información, porque sí, vamos a hablar de las meme coins. Estas monedas que os podré decir que son amor y odio. Hay mucha gente pues que las ama y hay mucha gente que las odia, como que no hay medias tintas, os podría decir. Y yo hace unos años era una persona que las odiaba completamente, porque como carecían de utilidad, pues como que no le había sentido invertir en estas criptomonedas, estos tokens. Pero claro, luego me di cuenta de que había mucha gente que estaba ganando muchísimo dinero, pero 6 cifras, 7 cifras, con Pepe, con Dogecoin, con Shiba Inu. Y yo pensando, ostras, esta gente está haciendo dinero con estas criptomonedas, porque yo no puedo hacer dinero, ¿no? Y claro, haciendo análisis on-chain, me di cuenta que los mejores inversores lo que estaban haciendo era simplemente invertir donde había atención. Y claro, al final el retail siempre tiene esa posibilidad de acabar comprando antes una moneda con una cara de un perro que Bitcoin, porque la gente al final no quiere invertir en lo más seguro, quiere invertir en lo que más retorno le puede dar. Y claro, una persona que ve una moneda que tiene 0,000002 dólares va a pensar, ostras, si esto llega a $1, me hago millonario. Y os aseguro de que mucha gente, todos los retails piensan así. Aunque vosotros ahora mismo penséis, no, Mark, el retail no piensa así, no son tan tontos. Sí que lo son. O sea, yo a mi hermana ahora mismo le digo, ¿cuál comprarías? ¿Bitcoin que tiene este precio o esta criptomoneda que es un meme coin? Y probablemente te diga el meme coin porque le hace más gracia y porque ve más proyección para poder ganar dinero. Hay mucho retail que no tiene ni idea de criptomonedas. Por favor, empecemos a pensar más cómo piensan ellos para beneficiarnos y ganar dinero. Tenemos que elevar nuestro IQ hasta la estratosfera. Y para ello es utilizar la lógica. Lo digo muchas veces, está muy bien saber de análisis técnico, de análisis fundamental, incluso de análisis on-chain, pero como no apliques la lógica y entiendas hacia dónde va el dinero, vas a perder muchas oportunidades. Por eso hay mucha gente que sigue hateando las meme coins mientras otros se están forrando, porque piensan, no, es mejor invertir en Cardano, es mejor invertir en AVAX, en Phantom. Sí, está bien invertir en esos proyectos porque te van a dar seguramente mejor retorno que invertir en índices americanos o en acciones americanas. Pero cuando te enteras que realmente el dinero está un poquito más al fondo, empiezas a cambiar un poco el chip. Y esto es lo que a mí me costó más hacer en criptomonedas, pero si os digo la verdad, es una de las decisiones más sabias que he tomado en mucho tiempo. Y también os digo, no es ni el 5% de mi portafolio total el que estoy destinando a este tipo de inversiones,
pero igualmente confío mucho y el objetivo es que de ese portafolio, de ese 5%, al menos pueda sacarme un por 50, incluso por qué no pensar en hacer un por 100. Es algo bastante factible, teniendo en cuenta que, como estás viendo ahora mismo en pantalla, el interés de las meme coins aún ni ha empezado. Ya sabéis que al final pues hemos visto mucho ruido con los ETFs de spot de Bitcoin, hemos visto cómo el halving de Bitcoin pues también se ha visto bastante de cerca, pero seguimos compitiendo entre players, tú y yo, nadie más está entrando. El día que veamos que el retail empieza a entrar, empezarán a haber más búsquedas en internet, por lo que estas gráficas van a empezar a tener más sentido. Pero si os fijáis ahora mismo, de las criptomonedas que más están buscando, de meme coins, ahora mismo se está buscando más Shiba Inu que Dogecoin. Al igual que la palabra de meme coin, prácticamente no tiene búsquedas en internet, por lo que si ahora mismo quito meme coin y quito Dogecoin y nos quedamos simplemente con Shiba Inu, ya estás viendo que desde el bullrun anterior que no hemos vuelto a este pico de interés. Si ahora mismo tenemos interés a largo plazo, pues esto significa que el retail aún no está entrando. Y Shiba Inu para mí es una de esas criptomonedas que podemos tomar como ejemplo de adopción masiva del retail, porque al final, si os fijasteis, hasta Binance la listó. Cuando mucha gente decía, no, Binance no la van a listar, no la van a listar. ¿Cómo no la van a listar? Si al final lo que le interesa a Binance es generar volumen, porque del volumen ellos comisionan. Entonces, si os ven una meme coin que está haciendo muchísimo ruido, lo que van a hacer es listarla en su exchange centralizado, porque ellos van a ganar, 1, usuarios, y 2, van a ganar comisiones. Entonces, romper un poco esa creencia que tenéis de que las meme coins y las meme coins, que no. Porque si Binance está listando meme coins es porque realmente hay dinero detrás de ellas. Y si las sabes jugar y las sabes seleccionar bien, puedes ganar más dinero que en cualquier otro proyecto que puedes encontrar en el top 50, top 100, top 200 del market cap. Te vas a la lista de CoinMarketCap y verás proyectos que sí, que están bien, que están mejor que invertir en acciones, que están mejor que invertir en índices americanos. Sí, pero un retorno que te puede dar una meme coin es increíble. Pero también os digo, que es lo que he dicho antes, no destinéis un porcentaje muy elevado de vuestro portafolio, porque son jugadas muy arriesgadas. Yo soy el primero que sé que voy a perder todo el dinero, pero siempre tengo ese pensamiento de, si esto funciona, me voy a hacer un por 100. Y si le he metido $1.000, me voy a hacer $100.000. Por lo que no estamos hablando de retornos pequeños, estamos hablando de retornos bastante importantes y que sobre todo nos pueden cambiar la vida, porque no tendría ningún sentido que tú acabases el bullrun habiendo hecho pues un por 4, un por 5 de tu portafolio, porque entre tú y yo, al menos si vives en España, si con 1.000 euros has hecho 15.000 euros, 10.000 euros, no te va a cambiar la vida. Pero si con 1.000 euros consigues hacer 80.000, 100.000 euros, probablemente ya puedas ver todo un poquito distinto. Y ese es un poco el objetivo que intento trasladar siempre con los vídeos, ¿no? De no seáis personas que os veáis con capacidades bajas. O sea, lleváis mucho tiempo en el mercado cripto, sabéis muchísimo más que el resto de personas. El retail aún ni ha entrado. Entonces, no penséis que no sabéis nada porque sabéis mucho. Y eso a veces os está frenando. El hecho de pensar que no vais a conseguir nada en este bullrun porque lleváis poco tiempo, etcétera, etcétera. No, o sea, si realmente os lo creéis, probablemente podéis conseguir mejores resultados que si no os lo estuvieseis creyendo. Pero yo no puedo creer por ti, tú tienes que creer por ti. Entonces, dicho todo esto, la cuestión es entender que también el momento de posicionarse es ahora. Porque cuando todo el mundo esté hablando, por ejemplo, otra vez de Shiba Inu, ya será tarde porque el precio ya habrá subido, el retail ya habrá entrado y no tendrá ningún tipo de sentido. Y ahora mismo lo que tendrías que estar haciendo es investigando cuáles pueden ser aquellas meme coins que post bullrun puedan tener un mejor desempeño. ¿Y cuáles pueden ser? No lo sabemos, pero ahí viene un poco la investigación, ahí viene un poco lo que yo os comenté en los últimos 2 vídeos de YouTube. ¿Por qué estoy tan bullish con Brett? ¿Por qué estoy tan bullish con Redo? Porque realmente son tokens que lo que están haciendo es ser los tokens más fuertes de las 2 blockchains más emergentes del mercado. La blockchain de Coinbase, que se llama Base, y la blockchain de Telegram, que se llama TonChain. Por lo que sí, efectivamente, nadie está hablando de estos proyectos. O sea, tú ahora mismo buscas en internet vídeos sobre Brett, vídeos sobre Redo. Me parece que sea el bicho raro porque nadie está hablando de ellas y es normal. Porque cuando tú eres visionario, la gente te va a tachar de bicho raro, pero luego al final, ¿qué pasa? Mirar con Elon Musk, que decía que algún día iba a construir cohetes, que algún día iba a construir coches eléctricos, que algún día iba a crear chips para el cerebro. Todo el mundo se le echa encima porque lo que dice, como es
una opinión que nadie comparte, pues se le tacha de raro, pero es visionario, arriesga. Entonces, yo lo que estoy intentando hacer ahora mismo es posicionarme con proyectos que nadie está hablando, pero viendo una divergencia. Es decir, ¿cómo puede ser que la blockchain de Coinbase, que es tan y tan conocida, que tiene tanto TVL, que tiene tanto volumen, no esté la gente invirtiendo en sus meme coins? Porque al final el retail va a buscar invertir los tokens, los cuales sean meme coins, donde haya más volumen. Punto y final. A Coinbase le interesa que realmente se estén hablando de sus meme coins, porque al final van a ser nuevos usuarios y va a ser volumen que ellos van a comisionar, porque ahí está el dinero. Al igual que ahora mismo la blockchain de Telegram, ¿qué le interesa? Pues generar meme coins para atraer el retail, porque al final ellos lo que van a conseguir es ganar dinero con todas las comisiones. Y al final lo que hacen simplemente estas blockchains, estos proyectos, es generar un ecosistema más potente gracias a las meme coins, porque al atraer más usuarios consiguen más dinero. Entonces, os quería compartir también cómo estoy viendo ahora mismo la blockchain de TON, que como estás viendo el volumen sí que es cierto que es penosísimo, está súper bajo, pero ahora mismo no tendría en consideración el volumen. Tener en consideración el volumen más adelante, porque a mí lo que me interesa es que el TVL ahora mismo está subiendo. Me interesa sobre todo que ahora mismo Telegram ha anunciado de que van a dar beneficio a las personas que tienen grupos de Telegram. Es decir, a mí me han pagado, no sé si son $20 por el grupo de Telegram, que dices, mira, macho, para comprar el pan no estaría mal. También se pueden hacer donaciones a los creadores de contenido. Y lo más interesante es que van a integrar el USDT dentro de TON, por lo que podremos hacer pagos entre usuarios dentro de la aplicación de Telegram sin tener que depender de un exchange centralizado, una entidad centralizada. Por lo que os decía, chicos, si no habéis visto estos vídeos, volverlos a ver, porque aquí no estoy inventando datos, aquí no estoy especulando, aquí estoy dando información que si la entiendes dirás, ostras, aplicas la lógica, te das cuenta que la oportunidad está en tus ojos y tomas acción y punto. Y tomas la acción teniendo en cuenta de que mucha gente te dirá, eres el rarito, es que ahora mismo no tiene ningún sentido que inviertas en estos tokens, nadie está hablando de ellos, pero claro, ¿qué tienes que hacer? ¿Invertir cuando todo el mundo está hablando o cuando nadie está hablando, pero tienes esa información que nadie tiene o que al menos nadie ha observado? Ahí está realmente la ventaja competitiva que yo siempre estoy intentando compartir en todos los vídeos de YouTube. Por lo que al final, meme coins de blockchains emergentes, como puede ser la de TON y como puede ser la de Base, es un acierto bajo mi punto de vista. Haz tu propia investigación, me puedo equivocar, pero si acertamos, chicos, vamos a hacer muchísimo dinero. Y como os comentaba también, en este caso, la blockchain de Base, es que desde el último vídeo que hicimos de Bread no ha parado de incrementar, o sea, el TVL no para de subir, si os fijáis por aquí, y también el volumen sí que es cierto que ahora mismo ha decaído un poco, pero también porque ha habido una corrección en el mercado, pero da igual, o sea, el volumen sigue siendo una locura y el TVL no para de hacer máximos históricos. Y como estás viendo, el market cap de Bread supera los 500 millones de market cap, pero tiene muchísimo potencial. ¿Por qué? Porque perfectamente puede llegar a 5.000 millones de market cap. De hecho, Shiba Inu en su ATH de market cap llegó a tener un total de 40 billones de dólares. Imagínate que Shiba Inu llega a 50 billones de dólares de ATH en market cap. Eso significaría que perfectamente ahora mismo Bread, ¿vale?, se podría hacer un %. Porque si está en 500 millones de market cap, 5.000 millones de market cap, 50.000 millones de market cap. Y la oportunidad está ahora. Mucha gente mirará el gráfico y dirá, ostras, Mark, es que llegó tarde porque mira cómo ha subido el gráfico, etcétera, etcétera. Sí, pero te tienes que posicionar ahora. No te posiciones cuando el gráfico esté aquí arriba. Cuando te pongas aquí arriba, significará que has llegado tarde y que pese a haber tenido la información, no la quisiste aprovechar. Y a mí realmente me daría muchísima rabia que viste el vídeo en YouTube, no hiciste tu investigación, no tomaste acción y tendrás un arrepentimiento el resto de tu vida. Y al igual que estoy hablando de Bread, para que veáis un poco el potencial que ahora mismo Redo tiene en sus manos, porque Redo tiene 76 millones de market cap, o sea, apenas no ha llegado ni a 100 millones de market cap, por lo que podéis haceros una idea de que si Bread ha llegado donde ha llegado, ¿por qué en este caso Redo no podría llegar al menos donde ha llegado Bread al día de hoy? No digo mucho más hacia adelante, pero esto realmente son oportunidades que se tienen que aprovechar ahora. Y también os digo, me puedo equivocar porque al final son jugadas muy arriesgadas,
pero son las jugadas que os he dicho que podéis intentar hacer un por 50, un por 60, incluso un por 70, por no decir un por 100. Y dicho todo esto, chicos, os quiero comentar brevemente cuáles son para mí las 7 narrativas de meme coins que pueden tener el mejor desempeño posible para los próximos meses, es decir, para todo el bullrun, porque de alguna forma yo no veo ya las meme coins como antes, sino que creo que las meme coins al final van a ser community tokens donde se les va a dar una utilidad, donde de alguna forma pues va a haber una adopción masiva en todos ellos. Muchas personas empezarán invirtiendo en todos esos tokens y luego acabarán invirtiendo en tokens seguramente con más market cap y con más utilidad, pero no me imagino el retail comprando proyectos más densos de los cuales no puede entender el concepto ni la utilidad, sino que la gente directamente dirá, ostras, pues creo que Pepe, como todo el mundo la está comprando y todos mis amigos la están comprando, pues la voy a comprar y punto y final. Y esto es el fenómeno de las meme coins, el comprar y no pensar nada más. Entonces, para mí hay las 7 narrativas más claras. La primera que os diría son los DOG tokens. Si os fijáis, dentro del market cap tenemos Dogecoin, tenemos Shiba Inu, luego también tenemos Dog with Cat, también tenemos Floki, tenemos Bonk. Es decir, tenemos muchísimos perros, por lo que si veis algún token, una meme coin que pueda tener un desempeño inicial interesante, donde pueda tener bastantes holders, donde pueda tener bastante volumen, donde puede tener sobre todo bastante interés en las redes sociales, y lo podéis ver gracias a Social Blade, que al final es un tracker donde podéis ver el crecimiento orgánico de las redes sociales, os daréis cuenta de que estar siempre pendiente de cuál puede ser la siguiente DOG token que pueda reventarlo, pues te puede permitir ganar dinero. Dicho esto, también os quiero comentar de que hay muchos tokens de gatos. Empieza a haber una tendencia de gatos, no es que sea la más grande, no es que sea igual incluso que la de los perros, pero siempre tener presente de que tarde o temprano habrán gatos, porque es una narrativa que lleva mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un gato, si seguimos bajando tenemos aquí otro gato, tenemos aquí también otro gato, tenemos por aquí abajo otro gato, por lo que estamos rodeados de tokens de gatos. No es mi foco principal de inversión ahora mismo, ir buscando tokens de memes de gatos, pero sí que es cierto que es una narrativa consolidada y que no deberías dejar pasar por alto. Aparte, también todos los tokens relacionados con Boys Club del fundador Matt Fury también lo están haciendo muy pero que muy bien. De hecho, aquí tenemos Brett, luego tenemos Pepe, tenemos Andy y también tenemos Land Wolf. Si tenemos ahora mismo Pepe en la posición 4 de meme coins y luego tenemos un poquitín más hacia abajo Brett, significa que la narrativa está consolidada y que seguramente a largo plazo te puedan dar bastantes retornos. Y Andy, por ejemplo, lo tenemos en 128 millones de dólares. Yo ahora mismo en esta no he entrado porque estoy expuesto ya en Brett y me parece ya suficiente, pero sí que es cierto que Lucas, ya os he comentado de él alguna vez en el canal, él es bastante bullish con Andy y la verdad es que desde que la comentó al menos se ha hecho un por 3 prácticamente, por lo que tiene muchísimo potencial también esta narrativa, es decir, no la tendríamos que dejar pasar por alto. Luego, como no, también tokens políticos. En este caso ha salido el perro de Trump, el token de Trump, también ha salido el token de Biden, por lo que al final todo el tema político creo que es una opción bastante interesante también de invertir. Sí que es cierto que ahora mismo, pues cuando salgan las elecciones en Estados Unidos, probablemente los tokens políticos puedan perder un poquito de interés, pero siempre van a haber elecciones de otros países y siempre se puede tener bastante presente esta narrativa para intentar frontrunnearla cuanto antes y ganar dinero. Porque, por ejemplo, imaginaros que Putin la empieza a liar bastante, o Kim Jong-un con Corea, pues a lo mejor salen tokens donde tú puedes invertir en ellos, por lo que siempre tener bastante presente dentro de tu base de datos noticias relacionadas con política, pues también puede permitirte anticiparte a comprar esos tokens y ganar dinero. Igualmente, siempre ten cuidado porque, por ejemplo, con el token de Milei salieron dos, uno fue muy bien y otro fue bastante mal, por lo que si de ellos esos dos coges el que no funciona, pues a lo mejor te quedas con la cara de tonto diciendo, madre mía, que si hubiese escogido el otro me hubiese forrado. También eventos fundamentales, ya sean muertes de personas famosas, como por ejemplo cuando murió el creador de Goku, el token de Goku se disparó muchísimo, por lo que de alguna forma enterarte de cuáles son las personas que están de alguna forma en una etapa, en una edad bastante avanzada donde podrían fallecer, pues eso al final también te permite estar bastante atento al radar y poder buscar tokens de esa narrativa. Para mí es una narrativa un poquito cruel, no te voy a mentir, pero si puedes hacer dinero, al final que cada uno haga lo que quiera. Y también al final ahora mismo hay una narrativa sobre los países.
Estados Unidos y China son las que están liderando esta narrativa. Y también estaros muy atentos a las noticias, porque si hay noticias que son muy virales, pues puede ser perfectamente que se haga un token sobre ello. Y luego también variantes de los tokens más grandes. Por ejemplo, todos los tokens relacionados con Inu, pues también han salido muchísimos. Entonces, ver cuáles pueden ser los que realmente funcionen mejor, pues también sería interesante. Al igual que, por ejemplo, Pepe. Yo ahora mismo busco Pepe aquí y no sabréis la cantidad de tokens que me salen. O sea, es una maldita locura. Y no solamente de tokens en la red de Ethereum, sino en la red de Solana, en la red de BNB y en 1000 redes más que ahora mismo no te voy a decir. Y finalmente, os quería recordar también la blockchain de Degen. Es una Layer 3 de la blockchain de Coinbase Base, que por ahora no tiene mucho TVL. Sí que es cierto que volumen también tiene bastante poco, pero darle tiempo, porque si finalmente Coinbase con su blockchain lo acaba reventando, no me extrañaría que con esta adopción masiva de todos los memes pudiésemos ver que la blockchain de Degen, que es una Layer 3, acabase funcionando, porque al final es una blockchain especializada en memes, por lo que si sigue la narrativa puede cuajar bastante bien. Así que bueno, chicos, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, un vídeo ya de vuelta al trabajo, podríamos decir. Os iré comentando un poco todo lo que estoy viendo relacionado con meme coins, con tokens que pueden estar bastante calientes ahora mismo en el mercado, porque nos pueden dar muchísimo dinero, pero hay que ir con bastante cautela, porque en cualquier momento todo puede empezar a caer para abajo y esto pueden ser oportunidades de compra muy interesantes para el futuro mercado alcista, pero sobre todo de las altcoins, que es el que más nos interesa. Eso es todo y nos vemos por el canal, chicos. Hasta luego.